Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Ecobarrios Santiago, un espacio liderado por el Gobierno de Santiago, aprobado por el Consejo Regional Metropolitano y facilitado por IBUS Latam. Hoy vamos a conversar sobre un tema crucial para la salud de nuestros barrios que tiene que ver con la gestión y el manejo de residuos. De alguna forma vamos a explorar lo que pasa en la región metropolitana, cuáles son sus desafíos y qué proyectos se están realizando para transformar esto en una oportunidad. Para conversar del tema tenemos dos invitadas. Queremos presentar a Patricia Pastén, jefa del Departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática del Gobierno de Santiago. Bienvenida. Y Tamara Ortega, directora ejecutiva de la Fundación Basura. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá con Tamara y contigo, Pedro. Qué bien, qué bien. Qué bueno verte nuevamente, Patricia. Estamos expandiendo posibilidades en este espacio de Ecobarrios Santiago y tenemos, varias preguntas que vamos a estar trabajando sobre lo que es la gestión de residuos, pero antes siempre es importante saber cómo llegan de alguna forma desde su ámbito más personales y profesionales a trabajar en estas temáticas. Así que le quiero pedir a Patricia que nos cuente un poquito más de su historia, cómo llega a trabajar en gestión ambiental. Bueno, yo soy de profesión arquitecta urbanista, hace 18 años que trabajo en la administración pública. Específicamente, mi mayor expertise es la planificación urbana y cuando se me invitó a participar del desafío de ser parte del equipo de medio ambiente del Gobierno de Santiago, la verdad es que asumí feliz porque, uno de los grandes desafíos en la región metropolitana, además del cambio climático, ¿cierto?, es manejar los residuos de manera sustentable con el objetivo de transformar Santiago en una ciudad más resiliente. Ya vamos a conversar un poquito más para que vayan conociendo también a Patricia, porque ella tuvo también un rol destacado en Constitución en una época muy particular de la historia de la ciudad, así que ya volveremos ahí. Y quiero también que nos conozcamos más a Tamara. Tamara, cuéntanos un poquito más de ti. En primer lugar, gracias por la invitación. ¿Cómo llego yo a esto? Alrededor de 10 años me metí a la fundación estaba partiendo y yo soy bióloga de profesión, bióloga marina. Entonces hay de cierta forma un acercamiento con el cuidado de la salud planetaria, con el cuidado de los espacios específicamente. Y este tema se estaba como más o menos recién partiendo, te miraban medio como raro cuando uno decía reciclar o cosas así. Y ahí me metí y dije, alguien tiene que hacerlo y ya no me salí más, no hay vuelta atrás. Sí, a veces pasa que cuando uno incorpora aprendizaje y empieza a descubrir mundos, se empieza a apasionar. Pero en el caso de la región metropolitana me gustaría también entender bien cómo es el desafío que tenemos en una región que probablemente está teniendo distintas situaciones en lugares vulnerables, hay residuos domiciliarios, orgánicos, sólidos, el mundo de la construcción está aportando muchos residuos. ¿Qué pasa en la región metropolitana, Patricia? Bueno, es verdad que la región metropolitana se encuentra con muchos desafíos, pero desafíos que pueden ser transformados en oportunidades. Hoy día, desde el Gobierno de Santiago, estamos trabajando fuertemente en un área de residuos y economía circular. Trabajamos muy de la mano con el Ministerio y con la Seremi de Medio Ambiente en programas y proyectos que estamos impulsando desde el Gobierno de Santiago. En los residuos domiciliarios, impulsamos hace poco tiempo atrás el primer programa denominado Nos Compostamos Bien, 1. Un cambio cultural ahí. Efectivamente, para nosotros es muy importante como Gobierno de Santiago impulsar la educación ambiental en los barrios. Y con ese propósito, con el objetivo de transitar a una ciudad más sostenible, impulsamos este programa, Nos Compostamos Bien 1, que tenía el objetivo de entregar composteras a personas naturales, donde abrimos una ventana desde la página web del Gobierno de Santiago. Muchas personas postularon, la mayoría de ellas fueron mujeres,
Entonces, bueno, ya vemos el liderazgo que tienen las mujeres, sobre todo en este tema. Que se repiten los ecobarrios, hay un liderazgo femenino marcadísimo. Así es. Y bueno, fue tan exitoso este programa que estamos impulsando la segunda versión de Nos Compostamos Bien 2, que esto va enfocado a las organizaciones, a todas las organizaciones de la región metropolitana y también a los colegios, porque queremos involucrar en la educación ambiental no solamente a las personas naturales, sino que a organizaciones, colegios, y que puedan de alguna manera, bueno, como dice la polera de Tamara, la basura no existe. Queremos de alguna manera mejorar y también educar a las personas en cómo poder gestionar la basura. O sea, que no llegue a ser, no llegue a ser un residuo, que tenga segunda vida, etcétera. Entonces, para nosotros es muy importante eso, y bueno, tengo otras cosas más que contarles, pero ahí de a poquito. Está bien. Oye, qué complejo esto de hacer un cambio cultural. Yo creo que para los niños, las niñas, el incorporar estas prácticas que son a veces aprendidas desde el juego, desde la entretención, como que aparece natural. Pero generaciones como las nuestras, donde esta no era una conversación, el desaprender nuestros hábitos es como un gran tema. Y me quiero un poco, para también pasar a preguntarle a Tamara desde la perspectiva de Fundación Basura, ¿cómo ustedes han ido entendiendo este desafío? ¿Qué estrategias también, en relación a lo que me plantea Patricia, este cambio cultural de la educación, cómo ustedes han ido abordando esto? O sea, en primer lugar, nosotras ya llamarnos Fundación Basura, que hay mucha gente que se lo pregunta y que dice ¿por qué una fundación se pone basura? Y es para partir sacándole la connotación negativa, esa relación negativa que tenemos con la basura, que son recursos finalmente que estamos enterrando. Entonces, desde ahí parte como este gran paraguas que podemos ir desagregando. Entonces, cuando ya cambiamos un poco ese foco, lo mismo estábamos hablando de los orgánicos, que realmente yo puedo sacar algo de ahí y no enterrarlo. O sea, en general compramos tierra, cuando podríamos producirlo de nuestros propios residuos. Entonces, cuando ya cambiamos un poquito como el mindset que tenemos ahí de lo que significa la basura, qué hacemos con nuestros residuos, se te abre un poco el espectro esto de qué podríamos cambiar, qué podríamos gestionar. Y algo que me gustó mucho que partiste diciendo, enfocarlo en la salud de los barrios, dijiste. Y finalmente es algo que nos afecta mucho en nuestra salud, en nuestro diario vivir. Entonces, ¿por qué no también cambiar esa relación que tenemos y enfocarlo desde un lado positivo? Y es desde ahí donde nosotras trabajamos, haciendo distintas intervenciones, acciones, etcétera, colaboraciones, para ir cambiando en el fondo ese gran foco que tenemos negativo de los residuos de la basura y verlo desde una oportunidad. Ahora, claro, pasa que muchas veces cuando uno visita un barrio y ve un micro basural, nadie quiere ver eso en un barrio, evidentemente. Uno va, no sé, al río Maipo, con los vertederos del mundo de la construcción, la extracción de áridos, en el mismo río Mapocho nos ha tocado ver una cantidad de residuos, pero ¿cómo esto llegó acá? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los mayores desafíos desde el gobierno regional para quizás pensar en un Santiago basura cero? Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente en cerrar vertederos ilegales. El año pasado, desde el gobierno de Santiago, se cerraron 5 vertederos ilegales y estamos combatiendo fuertemente con la basura. Ahora, no basta solamente con cerrar algunos vertederos ilegales, sino que también transformar esos lugares para que no vuelvan a ser tomados por la mafia de la basura. Entonces, lo que nosotros estamos impulsando del gobierno regional, que es un trabajo en conjunto con diferentes sectores del organismo público, porque trabajamos fuertemente con la Seremi de Salud, con las fiscalizaciones, con la Seremi de Medio Ambiente, transportes para fiscalizar los camiones. Es todo un trabajo en red y que hacemos desde el gobierno regional como grandes articuladores del ámbito público, privado, también con los municipios. Y es muy importante que desde los municipios primero se activen los protocolos para que nosotros, esta mesa de articulación que la lidera el gobernador Orrego, lleguemos a poder cerrar
esos vertederos ilegales y transformarlos en nuevos pulmones verdes. Por ejemplo, tenemos un caso muy exitoso, que fue el caso de Calle G en Conchalí, donde había un vertedero ilegal de un terreno privado, y ese terreno tuvimos que hacer una gestión muy fuerte con los dueños del terreno para que pudieran cerrar el predio, eliminar el vertedero, y frente a este terreno había otro predio que era municipal, y pudimos construir un bosque urbano en ese sector donde donde fueron 300 personas a plantar, y transformando un lugar que era muy inseguro a un pulmón verde muy seguro, construido por la comunidad. Así que fue una muy buena experiencia. ¿Y qué es lo que les pasa también? Aquí es desde la dimensión más emocional también, ¿eh? ¿Qué les pasa a ustedes como funcionarios, como parte del equipo del gobierno regional, cuando empiezan a ver estas transformaciones? Bueno, primero que todo, para nosotros es impactante cuando llegamos al lugar donde hay un vertedero ilegal por alguna denuncia, y vemos cómo está transformado un lugar, por ejemplo, en el borde del río, en un basural. Nadie quiere vivir cerca de un basural. Los terrenos se deterioran, las casas también se desvaloran. Entonces, para nosotros es muy importante, y sobre todo lo que pasa, lo que decía Tamara, la contaminación ambiental, porque los vertederos ilegales también se transforman en contaminantes, sobre todo en el sector que los rodea. Entonces, para nosotros es muy importante ver el cambio cuando se cierra un vertedero y cuando se transforma en un pulmón verde, y cómo la ciudadanía lo toma y cómo ellos agradecen este trabajo mancomunado. Ahora, claro, cuando uno mira las distintas iniciativas de Ecobarrio Santiago, no todas son de gestión de residuos. Evidentemente, trabajar en una huerta y producir un tomate, una lechuga, o sea, es maravilloso. Y claramente no hay un dolor ahí, hay como una aspiración. Pero en cambio, en la gestión de residuos, que buena parte de los Ecobarrios Santiago están trabajando en gestión de residuos, ¿cómo una comunidad, aquí le quiero preguntar a Tamara, en la experiencia que ustedes han tenido en Fundación Basura, ¿cómo ustedes han ido involucrando a la comunidad en este trabajo en conjunto con las instituciones? O sea, para nosotras todo cambio tiene que ser colaborativo. No podemos intervenir un territorio si es que no va a haber participación, por ejemplo, de los municipios, de la Junta de Vecinos, dependiendo ahí del proyecto y donde estemos. Tiene que ser en conjunto, porque si no nos generamos este tejido social que necesitamos para que esto trascienda. Entonces, el primer paso ahí es empezar a tocar todas las puertas para que estos actores empiecen a conversar. Muchas veces las relaciones no siempre son positivas, sobre todo con los organismos públicos. Hay una brecha ahí, como una diferencia. ¿Y esa diferencia en qué la ves? Porque tú dices que es un tema de conversación, un tema de intereses. Son muchos factores, en verdad. Por ejemplo, nosotras intervenimos mucho en las ferias libres, trabajando los residuos orgánicos, y ahí, claro, la situación entre la feria libre y las personas que colindan el lugar, generalmente no hay una buena relación por lo que deja la feria libre, los olores, los residuos, etc. Entonces ahí empezamos como a trabajar este tejido social con conversaciones, con actividades, etcétera, para empezar a reconstruir un poco, siempre con el involucramiento municipal, por ejemplo, porque es clave, son los municipios finalmente quienes están en los territorios y quienes tienen presencia permanente ahí. Entonces ahí empezamos a hacer esta articulación entre distintos sectores y vamos levantando proyectos, intervenciones, articulaciones. Por ejemplo, este proyecto en particular de Ferias Libres, que se llama Ferias Libres Cero Desperdicio, y la verdad es que es bien potente, sobre todo la cantidad de residuos que deja en los lugares. Lo que hacemos es articular, como te decía, el tejido social primero, y de ahí intervenimos la feria libre. Recuperamos todos los residuos orgánicos que quedan en la feria y los separamos. Una parte se va a compostaje y lo que es apto para consumo humano se dona a un comedor solidario o una olla común que sea también del sector. De tal forma que dejamos una feria sin desperdicio, evitamos todo eso negativo que podríamos estar generando, y al revés, la gente, los mismos feriantes, por ejemplo, se involucran mucho por esas ganas de ayudar, de decir como, en verdad esto le va a estar sirviendo a una persona que
que participa en un comedor solidario. Ahora, en una lógica de economía circular, donde de alguna forma el residuo pasa a ser un recurso, claro, ahí hay dos bajadas bien particulares, porque el compost probablemente va a conectarse con otros proyectos que tiene el gobierno de Santiago, como los bosques Miyawaki, que lo hemos visto en otros capítulos, y también, obviamente, en la reconstitución de suelos para darle vida a nuevas plantas. Pero en el caso de los productos de consumo, aquí hay una cosa bien interesante, porque como que aparece una beta de emprendimiento de generar otros productos de mayor valor. O sea, un tomate a veces uno lo ve en la feria y puede que no esté bonito, y está quizá un poco dañado, pero eso puede ser parte de una salsa de tomate, tranquilamente. Hay como una derivada a otras posibilidades. ¿Qué aparece ahí? De hecho, tenemos este mismo proyecto, tenemos como otra versión que trabajamos con otra fundación, se llama Fundación Gastronomía Social, donde se empodera a mujeres, jefas de hogar principalmente, que se trabaja en comunas principalmente con alta vulnerabilidad social, y se les enseña técnicas de encurtido, de conservas, etcétera, con los residuos que sacamos de las ferias libres. Y de hecho ahí estaban las mingueras que estuvimos la semana pasada con ellas. Entonces ahí lo mismo, desde ese residuo que estaba en el suelo, desde ese tomate feo, ahora sacaste un emprendimiento que se puede aprovechar en el fondo. Entonces todo cambia un poco por transformar la mirada que tenemos hacia los residuos como tal y ver ahí una oportunidad y un recurso finalmente. Tal cual. Oye, y si pudiésemos darle un mensaje a la comunidad de Ecobarrio Santiago en relación a las posibilidades que trae la gestión de residuos, ¿qué mensaje se te parece, Patricia? Bueno, tomando lo que dice Tamara, es súper importante quizás no inventar la rueda, como se dice, pero sí tomar estos buenos ejemplos. O sea, los ejemplos que ocurren en las ferias de fruta, donde se pueden reciclar algunos alimentos y hacer mermelada o hacer otros productos. Yo creo que eso es muy posible replicar en los ecobarrios, y de hecho hay algunos que ya lo hacen. Entonces estas buenas prácticas es muy importante comentarlas, darlas a conocer para que otros ecobarrios tomen estas prácticas y las hagan y las repliquen en sus barrios. Y esto, ¿cómo puede ser también quizás una oportunidad para atraer al mundo académico, las universidades? Me imagino yo, por ejemplo, escuelas de diseño industrial, cómo mirar los residuos como un espacio de posibilidades. ¿Cómo están trabajando ahí, Tamara, con esa dimensión? ¿Qué aparece ahí? Mira, la verdad es que hay hartas cosas que ya se están haciendo. Hace poquito yo fui a una charla donde nos contaban cómo las cáscaras de las nueces, la parte de afuera, las estaban haciendo de cierta forma un aditivo para mayonesa. Cosa de innovación que uno de repente no lo tiene tan presente. Así que es clave ahí también la colaboración que podamos hacer con la academia, con la sociedad civil, con el sector privado, con el sector público, etcétera. Y para nosotras quizás nuestro mensaje principal, bueno, todo cambia un poco por el paso antes, creo que no lo hemos hablado todavía, pero ojalá no generar ese residuo, no tener que llegar a gestionarlo, porque obviamente me voy a evitar hartos pasos antes, cambiar un poquito como nuestra forma de consumir es el ideal, pero después ya pasando, si tenemos como el residuo, no pudimos rechazarlo, evitarlo, etcétera, gestionarlo de alguna forma, y aquí esto yo lo repito bastante, pero creo que es porque tenemos que internalizarlo. Por ejemplo, un municipio gasta la mayor parte de su presupuesto, o gran parte de su presupuesto, en la gestión de todos nuestros residuos, o sea, en la basura que generamos en el día a día. Y pucha, en verdad esa plata la podríamos estar aprovechando para educación, para salud, para mejorar nuestra seguridad, pero no la estamos literalmente botando a la basura. Entonces, como que el primer mensaje ahí es cambiar un poquito la relación que tenemos y cómo podemos aprovechar, cómo podemos cambiar esta relación, para de ahí ya se nos va a abrir un mundo de oportunidades. Y desde el punto de vista de los sueños, Patricia, ¿cómo es tu sueño a futuro de lo que es la gestión de residuos y también la conexión con estos otros programas que ustedes están liderando? Bueno, ahí estaba pensando justamente mientras Tamara comentaba respecto, por ejemplo, a los residuos de la construcción. Más del 70% de los residuos de la construcción son los detalles de las construcciones. Entonces, ¿cómo abordar o cómo reutilizar esos residuos de la construcción en otras cosas? Y eso parte por algo principal, que es la educación ambiental.
Y es por eso que desde el gobierno de Santiago estamos impulsando fuertemente los programas de educación ambiental a través de diferentes proyectos como ecobarrios, bosques de bolsillo, nos compostamos bien, porque sabemos que la educación ambiental es el vehículo principal para transformar nuestra ciudad en una región sostenible. Entonces, además de que participamos en mesas de trabajo con diferentes sectores del ámbito público, con el objetivo de transitar hacia una economía circular, pero también es muy relevante seguir fortaleciendo las alianzas, como dice Tamara, entre el ámbito público y privado para poder seguir avanzando y, por ejemplo, hacer limpiezas del río Mapocho, seguir limpiando cauces, ríos y también humedales, con el objetivo de tener una ciudad limpia, pero no solamente limpia de residuos, sino que también enfocada en, por ejemplo, en un aire más limpio. Y toda esta limpieza nos va a ayudar a que tengamos un aire mejor y mejoremos la calidad de vida de las personas en la región metropolitana. Yo creo que aquí podríamos estar hablando horas, porque de alguna forma el tema de los residuos es una herencia que generamos de la revolución industrial. Gonzalo Muñoz siempre habla de que esto es un problema de diseño. Aparecen los residuos porque hay un mal diseño. Si hubiese un buen diseño, por diseño no aparecerían los residuos. O sea, la basura no existiría, claramente. Entonces, aquí aparece también una reflexión bien interesante antes como a modo de también de ir cerrando la conversa, que tiene que ver con que a veces hay un problema, pero el problema no es el problema es cómo miramos el problema y la posibilidad de abrir oportunidades a partir de algo que aparece ahí. Entonces, aquí tenemos en la región metropolitana una enorme oportunidad de conectarnos entre distintos actores y más que hacernos los locos con la situación, es decir, ok, comprometámonos en acciones concretas para ir resolviéndolo. Entonces, nada, quiero agradecer infinitamente este ratito de conversación que hemos tenido y también pedirle quizá alguna reflexión final. ¿Con qué se quedan ahí, Pati? Bueno, yo me sigo quedando con la educación ambiental. Para nosotros es fundamental fortalecer la educación ambiental en los diferentes barrios, con los diferentes actores, no solamente públicos, sino que privados, fundaciones, y con los que tienen más experiencia respecto al tema. Porque como decía Tamara, cuánto nos ayuda a fortalecer esos barrios a través de, por ejemplo, recuperar frutas de una feria y poder reutilizarla para otros usos. Entonces, partir desde lo básico, desde la educación ambiental, para fortalecer cada uno de los barrios. Muchas gracias, Pati. Tamara. Sí, ahí me voy a agarrar de las palabras de Pati, y que tendemos a tercerizar el problema, como que los responsables no somos nosotros y nosotras. Entonces ahí tenemos que empoderarnos. Creo que ese es el principal foco, empoderarnos en que también somos responsables de esto y elegir una sola acción para que empecemos a hacer mañana. Puede ser andar en bicicleta, puede ser compostar, puede ser reciclar, hacer un huerto, etcétera. Pero elijamos una cosa que nos haga sentido. Y con esa meta como pequeña y alcanzable, ya después puede empezar a crecer en el fondo esto y aumentar el impacto. Entonces, con algo pequeñito que partamos ya va a ser mucho. Entonces, ese es mi mensaje y mi reflexión final, que ojalá de aquí a mañana pensemos en qué vamos a hacer para hacernos responsables y parte de la solución y no parte del problema. Tal cual. Como lo ven, ahí está muy claro el mensaje. Podemos ser solo observadores o ser parte de la acción. Esto es Ecobarrios Santiago. Comparte este episodio, comenta qué te inspira y cuéntanos qué acciones estás impulsando en tu comunidad. Cada gesto cuenta, cada árbol plantado, cada conversación que moviliza, cada alma que se suma, nos acerca al gran propósito: transformar nuestros barrios en verdaderos ecobarrios. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Ecobarrios Santiago, donde seguiremos sembrando e inspirando para cultivar un mejor vivir. Un abrazo grande, hasta la próxima.